Ok, bienvenidos a esta clase virtual el día del 3 de abril de Álgebra Abstracta 1. Entonces, en esta clase vamos a seguir hablando de los temas del capítulo 4, de secciones 4.3 y 4.4. Vamos a hablar otra vez de clases de conjugación y de la ecuación de clases. Voy a poner aquí abajo, básicamente lo tengo como para recordarles qué es. Por fin vamos a demostrar que el conjunto A5 es simple. De hecho, los grupos alternantes A6 y más allá también son simples, pero la demostración es más complicada. Entonces, solamente puede ser una aplicación bonita de la ecuación de clases. Y luego voy a dar un poco de automorfismos. Ok, y eso es de la sección 4.4. Ok, como siempre, si hay preguntas, me avisa por el chat o levantando su mano. Ok, inicio con un resumen de la clase anterior. Ok, si G es un grupo finito, siempre se puede hacer esta partición de G. En el libro también usan la letra K mayúscula para esto. Aquí K no es un subgrupo, realmente, casi jamás. Los K son subconjuntos, pero no son subgrupos de G, es una partición. En las distintas clases de conjugación, que se definen así, pues digamos que la I es una clase, es la clase de un representante, digamos, G sub I para ciertos G sub I, y son todos los conjugados de G sub I. Como mencioné en otra clase, pues si sabe algo de álgebra lineal 1 y 2, pues son como clases de matrices similares. La órbita K sub I es la órbita del elemento G sub I bajo la acción de conjugación, tiene tamaño esto. Eso fue una proposición que demostramos en la clase pasada, el miércoles, ¿no? Eso es súper importante. Es el índice del subgrupo C sub G de G sub I en G, que es igual al tamaño de G dividido por el tamaño de C sub G de G sub I. En este caso, el contexto es un grupo finito, entonces estos son números enteros, es una fracción, pues también es entero porque es el tamaño de algún conjunto. Y aquí recordé que la definición del centralizador en G de G sub I es el conjunto de todos los H en G que conmutan con G sub I. Ok, y la primera cosa que vamos a hacer en esta clase de hoy es sacar más consecuencias importantes de todo eso. Y hay algo que se llama la ecuación de clase, la class equation, supongo, la ecuación de clase, y es nada más que sumar los tamaños de las distintas clases. Esos son los mismos K sub I que en la diapositiva anterior. Bueno, obvio porque es una partición. Pero lo bueno de esto es que sabemos mucho más sobre los tamaños de los K sub I. Hay, bueno, por lo menos 3 observaciones importantes. Uno es que los términos 1 en la ecuación de clase corresponden a elementos del centro Z de G. Del centro, ¿no? Mencioné ese en la clase pasada, porque si la órbita de G sub I tiene un solo elemento, es que G sub I conmuta con todos los G en G grande, y por lo tanto está en el centro de G. Y así es solo así. Y el tamaño de esto es el número de unos en la ecuación de clase, acá. De hecho, debería ser, ok, hay 4 observaciones. Ok. Y de hecho, ok. Una consecuencia de esto, que el tamaño del centro es el número de unos, de términos 1 en la suma, es que el número de unos en la suma es un factor, es un divisor del tamaño de G. Entonces, aquí abajo lo pongo, perdón.
aquí el número de términos 1, de unos en la suma arriba, en la ecuación de clase arriba. También es un factor, es un divisor del tamaño de G. Esto es por el teorema de Lagrange, porque le corresponde al tamaño de ese subgrupo, el centro de G. Okay. Eso es útil notar. Según, y no mencioné esto en la clase pasada, pero cada término en la ecuación de clase también es un divisor o sí, un factor del tamaño de G. ¿Por qué? ¿Se acuerda de la diapositiva anterior, de la clase anterior? Que la fórmula para el tamaño de la órbita de G sub i es el tamaño, el orden del grupo G dividido por el tamaño, el orden de ese subgrupo, pues por lo tanto es un divisor del tamaño de G. Es otra restricción en pues, esos números. Por último, y esto es muy fácil, el último, hay por lo menos un 1 en esta ecuación, porque la órbita de la identidad E sub G siempre está en el centro de G. ¿Okay? Bueno, y aquí en el pie de página menciono que en el libro, si está estudiando Dummer y Foote, en la sección 4.3 hablan de esto, pero ellos tienen otra notación de agrupar todos los 1 en la ecuación de clase en un solo término. A mí no me gusta eso porque así se pierde la información del tamaño del centro. Yo quiero tener presente siempre cuál es el tamaño del centro. Vamos a ver en ejemplos para ser más claro porque es más chévere decir 1 más 1 más 1 más 1 varias veces, así parece un poco extraño, pero eso va a ser mucho más claro. Bueno, claro, algunas cosas del grupo. Ok, aquí tengo un ejemplo. Los quaternions. Ok. Entonces, esto es mucho este ejemplo en la clase. Otra vez más, se genera por I y J. No puse K en los generadores porque K se genera con I y J. I por J es K. Acuérdense que, bueno, no puedo repetir todo, pero la inversa de I es menos I. La inversa de J es menos J. La inversa de K es menos K. ¿Okay? Pues I por menos I es igual a menos I al cuadrado, que es menos menos 1, que es 1, etc. Ustedes pueden verificar esto. Eso es importante para calcular conjugados. Y el centro consiste en 1 y menos 1. Listo. Encontremos entonces la ecuación de clase de ese grupo. Primero, ¿cuál es el centralizador del elemento I? O sea, el conjunto de elementos es un subgrupo que consiste en todos los elementos que conmutan con I. Pues consiste en 1 y menos 1 menos I, las potencias de I. Se nota que J no está porque IJ es menos JI. Entonces no conmutan y lo mismo para K y menos K menos J. Tiene 4 elementos. ¿Listo? Y luego noten que, así que por la ecuación mágica que tenemos antes, la clase de conjugación de I, esto es el elemento I, tiene el orden de G, que es 8 en este caso, dividido por 4 elementos. Esa es la fórmula que puse aquí. Es por la fórmula abajo. En este caso, de Q. ¿Ok? Entonces, sabemos que cada clase de conjugación tiene tan solo 2 elementos. Precisamente. Eso ayuda en calcular porque no necesitamos calcular todos los 8 conjugados posibles, tal vez. Simplemente voy a hacer este cálculo abajo. Un conjugado de I, conjugado por J, J y J inversa es igual a J menos J, es igual a menos K por menos J.
ji es menos k, que es igual a, cancelando los signos, kj, que es igual a menos i. Así que menos i también es conjugado de i, y sabiendo que tiene solamente dos elementos, concluimos que la clase de conjugación de i es más o menos i. Y lo mismo para j y k. Sus clases de conjugación por el mismo argumento tienen dos elementos que son los negativos de ellos, etc. Ahora la ecuación de clase es esta. Hay dos elementos en el centro. 8 es 1 más 1 más 2 más 2 más 2. Okay. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos hoy en la clase de álgebra abstracta 1? Pues aprendimos que 8 es igual a 1 más 1 más 2 más 2. Chévere. Ok, pero, bueno, ok. Listo. Si no hay preguntas, sigo. Les voy a iniciar con algunos ejemplos sencillos. Ok. Por ejemplo, con 12 elementos. Ok, entonces, este ejemplo es de 12. Bueno, hicimos mucho de 12. Tenemos mucho en esta clase de 8. Me abrí con de 8, entonces decidí hacerlo con de 12. En este caso son simetrías de un hexágono regular. Imaginemos que esto es regular como en una colmena de abejas, entonces cada celda es como así. Y se genera por una rotación R por 60 grados y por una reflexión S, así con estas relaciones. ¿Ok? Orden de R es 6, orden de S es 2, etc. El centro de esto consiste en la identidad y una rotación R de 3. R de 3 es una rotación, bueno, entonces sería por 180 grados. Y se puede verificar que eso conmuta con todos sus elementos, usando estas leyes. ¿Ok? En otra clase creo que lo hicimos. Las potencias de R son rotaciones. Ok, entonces aquí puse I en 1, 2, 4, 5, omitiendo 3, porque, bueno, en la ecuación de clase, R de 3 ya va aparte como un 1 en la ecuación de clase. Entonces, vamos a pensar solamente en las otras rotaciones. R a la I conmuta siempre con otra rotación, ok. Estamos calculando el centralizador de R a la I. Aquí calculé S por R a la I por la regla aquí arriba, I veces es R a la menos I por S. Eso es igual a R a la 6 menos I, porque, bueno, R a la 6 es 1. Y esto, pues, es distinto a R a la IS. Bueno, hay como una anotación, pues, es cierto. ¿Y por qué? Porque estamos diciendo que I no es igual a 3 ni a 0, ¿no? Porque si R es igual a 0 o 3, entonces está en el centro y estamos manejando el caso de otros I. El punto es que esto no es igual a esto, así que no todos los elementos conmutan con R a la I. Pues es un truco para no pensar en todas las combinaciones posibles y hacer muchos casos. Simplemente quiero decir que, mira que todas las rotaciones R a J, todos esos conmutan con R a I, entonces mínimo es 6, pero es menor que 12, entonces por Lagrange es un divisor de 12, entonces son 6. ¿Listos? Bueno, también se puede verificar uno por uno con las 6 reflexiones, pero así es más chévere para mí. Por lo tanto, en su clase de conjugación, R a I tiene dos elementos. Por la fórmula mágica del viernes, dividimos el orden 12 de grupo por el tamaño de la clase de la órbita. Y hay dos elementos. Perdón, 6 es el centralizador y hay dos elementos entonces en su órbita. ¿Ok? Bien. Ok. Y en la próxima diapositiva, pues lo dejé un poco en blanco para llenar acá.
ahora nos toca pensar en las reflexiones. Son SR, SR, SR cuadrado, SR de 5, etc. Y se dividen en dos clases de conjugación. Ok, entonces, si me acuerdo cómo va esto, entonces, por ejemplo, si tengo, ¿cuál es la inversa de S por R a la J? Entonces, otra vez, voy a hacer una cosa primero. Entonces, S por R a la J por S R a la K siempre es igual a S, quiero hacer los S, sí. Entonces, eso es igual a S R a la menos J, digo, S R a la J, R a la menos K por S, otra vez. Quiero mover ese dedo, ok, ya. Es igual a lo siguiente, R a la menos J por S por S por R de K, ya. Es una rotación, es igual a R a la menos J por R de K, es igual a la rotación R a la K menos J. Es una rotación. Entonces, por lo tanto, si quiero sacar S por R, R a la J inversa, esto es igual a ¿qué? Entonces quiero que esto sea igual a 0 o a 6. Bueno, se puede decir que es S por J. Sí. Ok, listo. De hecho, bueno, para calcular conjugados, entonces el conjugado, de hecho quiero hacer otra cosa, perdón. El conjugado de la relación S por R a la I por la rotación R a la J. Para que pienso, eso sería mejor. Entonces, eso sería R a la J por S R a la I por R a la menos J. Y esto es igual a S por R a la menos J por R a la I por R a la menos J. Y esto es igual a S por R a la I menos 2J. Así. Es otra reflexión. Bien, entonces, ok, así, tengo esto. Entonces, entonces, eso implica que S y S R al cuadrado, perdón, y S R 3 son conjugados de S, y SR, SR a la 3 y SR de 5, esas reflexiones son todos conjugados de SR, así. Y esto, y bueno, ok, ¿por qué no? Entonces, ahora sí conjugo por otra reflexión. Note también que el conjugado, del mismo S por R de I por otra reflexión, S por R y la J, perdón, creo que debería haber alguna manera más inteligente para hacer esto, pero hagámoslo así. Entonces, esto es igual a, eso es S R a la J por S R a la I por S R a la J. Como dije arriba, pues la inversa de S R a la J es S R a la J, entonces lo mismo. Entonces vamos a,
¿cuál vamos a mover? Vamos a mover esto, quiero un S. No, entonces, esto es igual a S por R a la J por R a la menos I por S por S por R a la J. Moví este término aquí, ¿no? O este término aquí. Y eso se cancelan porque S al cuadrado es identidad y esto me da, eso me da S por R a la 2J menos I. ¿Ok? Entonces, el punto es que por 1 y 2, pues, que básicamente si hago una conjugación de una reflexión por cualquier otro elemento, entonces no va a cambiar si el exponente en R es par o impar. Entonces, digamos que los conjugados de S, R, digamos así, son todos esos S, R a la I con I impar. Y nada más. Y si I es par, entonces estamos conjugando estamos cambiando por factores o términos de 2J. ¿Ok? Entonces, esas son clases de conjugaciones. Entonces, de hecho, tengo S, SR cuadrado, SR a la 4 aquí, y de los SR, SR al cubo, SR a la 5, son dos clases de conjugación. ¿Ok? Es la conclusión de todo esto. Entonces, ¿cuál es la ecuación de clase? Entonces, 12, el orden del grupo es igual a 1 más 1. Hay dos elementos en el centro, no más. Más, ok, esas rotaciones, ¿se acuerdan que las rotaciones tienen dos elementos en sus clases? Entonces, hay dos rotaciones, dos clases de rotaciones más 3 más, a ver si eso suma, 3 más 3 más 2 más 2 más 2 es 12. Ya pues. Ok. Bien. Y aquí en este diagrama, aquí al lado, pues hacer sentido geométrico de todo esto, se notan que las reflexiones como, perdón, eso sería SR, supongo, ¿no? Sí, o algo en su clase. Entonces, las dos clases de conjugación de reflexiones corresponden a reflexiones por ejes que pasan por la mitad de un lado y ejes que pasan por dos vértices. Y no se pueden conjugar para llegar de S a SR. Hay una distinción geométrica entre la posición del eje. Pero si tienes dos ejes de reflexión que pasan por vértices así, entonces son conjugados. Y para las dos clases de rotaciones, hay rotaciones de 60 grados o de 120 grados. Y esos son dos tipos de rotación. Ok, entonces, ¿hay algún sentido geométrico de todo esto? Ok. Okay. En el libro hacen ejemplo con D8. Creo que es un poco más interesante con D. Yo creo que de 12 así se nota como que realmente la ecuación de clase, quiero enfatizar, en ese ejemplo, pues cada término tiene una interpretación geométrica. Distintos tipos de rotación, distintos tipos de reflexiones. Entonces, hay información geométrica en esto, que hay 3 reflexiones de cada tipo. Bueno, no sé.
Es bonito, creo. Ok, listo. Aquí esto es un poco más teórico, más de especulación. Yo quise, primero, cuando estaba pensando ayer en la clase, mi idea ayer al inicio pues fue muy loca. Preguntarles y decir, bueno, entonces ustedes piensen en todas las combinaciones posibles eh, que satisfacen estas restricciones. ¿Ok? Entonces, esta manera de pensar va a ser útil en el futuro, o bueno, en otras clases, cuando estamos clasificando todos los grupos de cierto orden. Entonces, ahora la pregunta que quiero hacer es, ¿cuáles son todas las ecuaciones de clase posibles, digamos, para que de tamaño 12? Pues 12 es arbitrario, pues es interesante para 12, creo, pero 60 es mucho más difícil. O para 20 hay muchísimas combinaciones. Solamente para coger un ejemplo. Solamente un ejemplo. Eh, entonces, 12 es igual siempre hay un 1 que corresponde a la órbita de identidad bajo conjugación y hay más términos. Y hay por lo menos un término 1, porque identidad está en el centro. Cada término es divisor de 12, o sea, son entre 2, 3, 4 o 6. Y se pueden repetir. El número de unos también es divisor de 12, porque corresponde al tamaño del centro. Y luego me di cuenta rápidamente con papel y lápiz que hay muchas maneras. Sí, bueno, tal vez, bueno, no sé si es fácil contarlos. En la clase de Tristram, que algunos están viendo, pues eso corresponde a cierto tipo de partición de enteros, pero con restricciones en la partición que están tamaños que son divisores de 12 y esta restricción también, el número de unos es divisor de 12. Por ejemplo, podría plantear esto. 12 es 1 más 2 más 3 más 6. Y eso satisface estas tres cosas. O 12 igual a, aquí tengo 4 unos, el centro tenía tamaño 4 y más 2 y más 6. También satisface esas condiciones abstractas. Y aquí puse otra. Y se puede pensar, bueno, existen grupos así. Hay un grupo con esta ecuación de clase. Es como la pregunta al revés. Ahora pensamos en todas las ecuaciones posibles. Y bueno, es como especulación, pero eso es el tipo de pregunta que hacen en pues, investigaciones en el campo de teoría de grupos, en álgebra, y es muy interesante. Es muy difícil. O sea, lo que puse acá es un teorema que básicamente sabemos porque sabemos cómo clasificar todos los grupos de tamaño 12. Entonces, resulta ser que no esos no son posibles. No hay ningún grupo así. No hay grupos con estas ecuaciones de clases, aunque satisfacen esto. Entonces, hay 4 posibles. Y menciono que son grupos que ya conocemos. Entonces, esto es el grupo alternante A4. Ahorita vamos a calcular las clases de conjugación en A4, pero resulta que su ecuación de clase es así. Esto acabamos de hacer, es de 12. Acabamos de hacer esto. ¿Cuál sería esto con 1, 12 veces? Muy abrido. Pero ¿cuál grupo tiene esta ecuación de clase? ¿Alguien? ¿Cuál grupo tiene esta ecuación de clase? 1 más 1 más 1. Bien. Z12, sí. Sí, sí, señor. Bien, Tomás. Entonces, por ejemplo, G igual al grupo cíclico, Z sobre 12Z, que es abeliano. El punto que es abeliano. O sea, es cualquier grupo abeliano, todo el mundo está en el centro y la ecuación de clase es un montón de 1. Entonces, eso es esto. Y hay otro grupo de orden 12 que de hecho vimos en una clase, pero no es ninguno de estos. Hay otro grupo de orden 12
Bueno, hay otro abeliano, pero hay otro grupo con esa ecuación de clase. Los dejo pensar en esto. Si estudian sus notas de febrero, creo que mencioné un ejemplo así, un ejemplo extraño. ¿Ok? Pero bien, ok. Entonces, otra nota, bueno, eso es más fácil. Ok, entonces lo que puse aquí, eso no es nada obvio, no se preocupe si no sabe por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no hay más grupos así? Entonces, es muy difícil. Es un tema eh, muy no trivial. Solamente lo menciono como hecho interesante. Ok, algo más fácil. Dos grupos pueden tener la misma ecuación de clase sin ser isomorfos. Ejemplo, grupos de orden 8. Entonces, si tengo, por ejemplo, no sé, G1 es el grupo abeliano, bueno, es esto con más, que es abeliano. Entonces, sería 8 es igual a 1, etc. Y esto es 8 veces, porque es abeliano, o otro grupo con la misma ecuación de clase, por ejemplo, sería tomar, puede decir que eso es Z2 por Z4. Eso es el producto ah, directo. Entonces, son todos esos pares, digamos, X, Y, tal es que ahora X está en Z sobre 2Z y Y está en Z sobre 4Z con la suma normal coordenada por coordenada. ¿Ok? Y no son isomorfos. No es isomorfo G2 porque G1, pues la manera más fácil es que G1 tiene un elemento uh, de, de orden 8 y G2 no. Pero G2 también tiene ecuación de clase 8 igual a 1 8 veces porque también es abeliano. Entonces, la ecuación de clase no es muy útil para grupos abelianos. Pues no distingue entre distintos grupos abelianos del mismo tamaño. Pues como ejemplo, pero obviamente si grupos no son isomorfos, tienen distintas ecuaciones de clase, pero si tienen la misma ecuación de clase, pueden no ser isomorfos. ¿Ok? Entonces, esto es mi pequeña observación allá. Ok. Hay muchas aplicaciones de esa ecuación de clase, pues aparte de ser interesante, pues tiene aplicaciones como esta. De hecho, en la clase anterior, el miércoles, al final, hice un teorema diciendo que el centro de un grupo con tamaño P a la K siempre tiene más de un elemento. Eso fue una aplicación. Eso es otra aplicación. El grupo alternante A5 es simple. Entonces, note que si tengo una representación sigma en Sn, entonces en A5 sí, solamente sí, es una composición de número par de transposiciones y J. Y eso pasa sí, solamente sí. Sigma tiene una de las siguientes formas y puede ser identidad, una composición de, aquí las letras son elementos distintos, una composición de dos transposiciones distintas, un 3 ciclo o un 5 ciclo. ¿Okay? En otra clase estudiamos esto. Entonces, vamos uno por uno. Lema, un lema, digamos 18. Estoy siguiendo la numeración de miércoles. En A5, los tres ciclos están en la misma clase de conjugación. ¿Okay? Y ya sabemos que los tres ciclos son conjugados en S5, pero lo que toca es verificar que son conjugados por elementos de A5.
¿no? Entonces, ok. Entonces, bien. Entonces, ok. Entonces, hay ese lema y hay otro lema en 19 acá. Entonces, eso es decir que todas las permutaciones IJKL en A5, y esos son distintos también, están en la misma clase de conjugación, y esto también quiere decir en A5. Sin embargo, los 5 ciclos en A5 se dividen en dos clases de conjugación de tamaños iguales. ¿Okay? Entonces, esto es en contraste con nosotros. Entonces, una manera de hacer la administración de la medición, y esas son las clases de A5, y también a la clase de E, aparte. Okay. Entonces, para el lema 18, por ejemplo, ok, entonces, digamos que si IJK y I', J', K', son dos, entonces dos ciclos. Entonces, bien, entonces quiero mostrar que son colgados en A5. Sí, pregunta. Ah, correcto. Gracias. Entonces, esa es la hoja. ¿Ok? Bien. Ok. Estamos en el lema 18. ¿Ok? Entonces, bien, ok. Entonces, ya sabemos que son conjugados. Bueno, voy a dar un nombre para cada uno. Entonces, digamos que esto es el ciclo C1 y eso es el ciclo, bueno, esto es el ciclo C y ese es el ciclo C'. ¿Ok? Entonces, sabemos que hay un sigma, digamos, en S5, tal que C' es igual a sigma compuesto con G compuesto con sigma prima. ¿Ok? Ok, entonces ahora ok, entonces voy a aplicar, sean que LM los dos elementos en, ¿cómo se llama? En 5, tales que 5 es igual a I, J, K, L, M. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, si el signo de sigma es igual a -1, entonces estamos felices. Y si el signo de sigma es igual a -1, entonces nos toca cambiar sigma por una transposición. Y notamos que en ese caso, si tengo sigma compuesto con la transposición entre L y M, compuesto con C, compuesto con, y aquí tengo, bien, aquí tengo sigma compuesto con EM inversa. Esto es igual a sigma compuesto con LM, compuesto con C, compuesto con
LM compuesto con sigma inversa. A ver si lo sé bien. Entonces, la idea va a ser que con L y M no estamos afectando los tres elementos I, J, K. Y esto también va a ser igual a C', pues porque, bueno, no, me lo he dicho, explico mejor. Entonces, la clave es que LM con C. Es más, sí, LM es otra manera. Entonces, esto es igual a sigma compuesto eh, con C compuesto con LM, LM con sigma inversa, porque se conmutan con C. ¿Okay? Esto es el paso interesante. ¿Okay? Y eso es entonces igual a C'. ¿Okay? Entonces el truco es conjugar por este elemento que ya tiene signo. ¿Okay? En el libro hay otra demostración de esto. Entonces esto es otra manera de verlo. Sí, pregunta. ¿Por qué LM conmuta con C? Porque escogimos los L y M para que sean disjuntos a IJK. Entonces, es ese ciclo y escogimos los otros dos. Y si tengo dos ciclos disjuntos, en general conmutan porque actúan sobre subconjuntos distintos. ¿Ok? Bueno, si tengo tiempo después, voy a escribir esto de manera un poco más organizada. ¿Ok? Es un truco para cambiar el signo de sigma, porque sigma tiene signo -1, pero sigma compuesto con otra transposición tiene signo 1. Y ya hay cancelación y otra vez asumimos, bueno, tenemos esto porque en S5 ya sabemos que los tres ciclos son conjugados. Okay. Bien. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, ok. Bien. ¿Pregunta? Eh, Andrés, no vi. Ok, perdón. Andrés dice que sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, sí, para algunas personas la señal está un poco mal. Ok, entonces, creo que, cuestión de tiempo, creo que quiero omitir la demostración la demostración es similar al lema 18. El lema 19 dice que todas las permutaciones de esa forma son conjugados, están en la misma clase de conjugación en A5. Ya sabemos que en S5 son conjugados, entonces toca hacer otro truco de cambiar por una transposición en caso de ser conjugados algo de signo -1. Pero se puede hacer el mismo truco, si entendió eso. Pues estudia la administración y modifica el argumento para hacer el lema 19. Ok, entonces, ahora, ok, para el lema 20, entonces, ¿qué puede decir? Entonces,
Ok, para el lema 20 dice que de hecho hay dos clases de conjugación distintas en A5 para los 5 ciclos. Ok. Entonces, ok. Bien, entonces estoy pensando que tal vez quiero dejar esta demostración también. Se deja al lector. Y bueno, entonces, por ejemplo, por ejemplo, si tengo dos 5 ciclos como 1, 2, 3, 4, 5 y 2, 1, 3, 4, 5, que se cambian solamente por una transposición, así, una sola transposición. Entonces estos pues son conjugados en ese 5, pero no son conjugados en A5. Ok, creo que pues es que no quiero hacer todo el tiempo con este ejemplo, quiero dejar esto como, bueno, se puede pensar, y en el libro también hay una discusión de este punto. Entonces, lo más interesante es que, bueno, eso se puede calcular con un poco de trabajo. Y entonces, quiero mostrar cuál es la ecuación de clase. Perdón. Entonces, lo voy a hacer aquí. Ok, la parte interesante es esto. Ok. Ok, entonces voy a hacer otra diapositiva aquí. Listo. Entonces, la conclusión es que, ok, las órbitas en A5 bajo conjugación son, primero hay identidad, luego hay el conjunto de todos los IJK, y luego hay todos los IJKL, y luego hay dos clases, bueno, digamos, puede poner aquí la clase de 1, 2, 3, 4, ese 5 ciclos, y esta clase de 1, bueno, digamos, aquí pongo 2, 1, 3, 4. ¿Ok? Bueno. En el libro se puede encontrar la administración completa, que esas son todas las clases. Bueno, son detalles y no quiero tomar demasiado tiempo en este ejemplo, pero la parte divertida, la parte interesante es que, bueno, se puede hacer esto con cálculos, pero luego vamos a calcular la ecuación de clase del grupo A5, ¿ok? Entonces, asumiendo los lemas, entonces, contemos. Entonces, las cardinalidades, aquí lo pongo abajo. Las cardinalidades. Bueno, son 1 para esto. ¿Cuántos 3 ciclos hay? Pues hay 5 por 4 por 3 dividido por 3 es igual a 20, 3 ciclos. ¿Sí? Hicimos ejemplos así, creo, en una tarea o algo. Si toca dividir por, si toca dividir por 3 porque el orden, bueno, iniciar con I o J o K, no importa. ¿Cuántos de esta forma hay? Cuidado, eso sería 5 sobre 2, escogiendo dos elementos y luego escogiendo dos elementos y dividiendo por 2. Esto me da 10 por 3 sobre 2, eso me da 5 por 3, me da 15. Acá. Sí, ¿dónde estoy?
¿Por qué dividimos por 2? Pues porque el 5 sobre 2, simplemente 2 es para escoger un conjunto de dos elementos IJ, luego de los tres restantes escogemos dos más que son K y L, pero se conmutan estas dos transposiciones. Entonces, el orden, si escojo primero KL y segundo IJ, no importa, es la misma interpretación que IJL. Entonces, esto se debe contar dos veces cada uno, entonces me toca dividir por 2. En fin, son 15. ¿Okay? Bueno, algunos detalles acá. Entonces, ¿cuántos 5 ciclos hay? Hay, bueno, 5 factorial sobre 5, que es igual a 4 por 3 por 2, 5 ciclos en total, pero por el lema que no demostré, pero el lema que vamos a asumir, entonces cada clase esta tiene, digamos, 4 por 3 por 2 sobre 2, que es igual a 12 elementos. ¿Verdad? Y son 2. Entonces, ¿sí se ven? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la ecuación de clase? Tamaño de A5 es igual a 60, es igual a 1 más 20 más 15 más 12 más 12. Verifica que no estoy loco con esto. Entonces, aquí tengo 18, no, algo. No, esto es, perdón, esto es 20. Ya, disculpa. 1 más 20 más 15 más 12 más 12, creo que ya. Entonces 24 más 16. Ajá, listo. Ok, ahora un subgrupo normal, si tengo un subgrupo normal de esto, de A5, sería entonces una unión de esas clases. Ok, sí, ¿pregunta? Ok, ok, Germán. ¿Por qué se dividió entre 2 el resultado? El resultado, esto porque hay dos clases de tamaño igual de 5 ciclos en A5. ¿Ok? Y en S5, esos son conjugados, pero por el lema, otra vez que les toca con por hora, pero el lema 20 dice que hay dos clases de tamaños iguales. Y para demostrar el lema 20 se puede pues hacer una biyección entre ellos, pues multiplicando por una transposición. ¿Ok? Confiemos en eso. Y eso dice que, bueno, en total hay 24 5 ciclos. Hay 24 contando 5 factorial dividido por 5 y luego se divide en dos partes iguales de tamaño 12 cada uno. ¿Okay? Listo. Ok. Entonces, ahora, pero por teorema de Lagrange, otra vez, el tamaño de n divide a 60 y es suma de algunos de sus términos. ¿Ok? Entonces, obviamente puedo tener un superficial así o
pero si no, ok. Y también tiene que, pues si es un número no tiene la identidad, entonces tiene uno más algunos otros elementos. Entonces, ¿qué podría sumar? Pues 1 más 12 me da 13. Bueno, entonces se han esas posibilidades. Entonces, perdón, más 12. Y luego, si sumamos otra vez 12, sería ya 25, que no es divisor. Eh, se puede ir por casos. Eso no da. Pues esto no es, es un divisor de 60. Entonces, si tengo, por ejemplo, 1 más 12, entonces hay como uno o dos casos para considerar, eh, pero si fuera 1 más 12 más 15, por ejemplo, 7 y sumo otro término y ya pasamos 30. Si tenemos una suma mayor que 30, tiene que ser 60, porque tiene que ser divisor de 60. O bueno, también es posible tener 1 más 20 más 15 más 12 más 12. Bueno, eso sí, y en ese caso tengo que n es igual a todo a 5. Entonces, un pequeño ejercicio es pensar en todas las combinaciones de sumas, no son tantas. Tiene que tener uno y luego de los 4 hay simplemente 8 casos. Entonces, eh, repito, entonces, uh, entonces está en n, entonces hay 8 combinaciones para considerar. Y las únicas combinaciones que son divisores de estos divisores de 60 son 1 o 60. ¿Ok? Repito. Entonces, vamos a coger sumas de un subconjunto de esto. Bueno, repite 12. Pero bueno, entonces sumas de algunos términos. Tiene 1, hay 4 términos más. Y no hay tantos casos. Piense uno por uno si quiere. Si tengo todos, me da 60. Si tengo uno no más, es 1, pero si tengo cualquier otra combinación como 1, 20, 12, bueno, eso me da 33, por ejemplo, que no es un divisor de 60, etc. Y jugando con las combinaciones, uno por uno, y bueno, se repite 12, bueno, no hay muchas combinaciones posibles. Por eso es simple. ¿Ok? Bien. Ok. Listo. Entonces, si tengo tiempo, voy a escribir esto de forma un poquito más organizada, pero eso básicamente es la idea de por qué A5 es simple. Bien. Ok, quiero seguir un poquito más con automorfismos. Okay, eso es una sección del libro 4.4. En el libro, pues es una sección con muchos ejemplos y bueno, no hay tantos teoremas importantes acá, pero es más como el concepto del grupo de automorfismos que vamos a usar en el futuro. Ok, ¿qué es un automorfismo? La definición es que si G es cualquier grupo, un automorfismo de G es un mapa phi de G en G, que es un isomorfismo, o sea, homomorfismo de dirección. Este es un autoisomorfismo. Y con esa notación de out de G, eso denota el grupo, no sé, bueno, el conjunto de todas las automorfismos de G. Y es un grupo.
Eso es lo que digo acá. Algunas observaciones sencillas. Ok, entonces es fácil ver que la función identidad de G en G es un automorfismo. De G siempre para cualquier grupo G. Pues la función identidad es una biyección, es homomorfismo también, pues trivialmente. Entonces eso es un automorfismo. Y aquí observé que out de G siempre es un grupo bajo composición. Entonces, si tengo phi1 y phi2, dos isomorfismos de G en G, entonces la composición de phi1 y phi2 y la inversa de phi1 son isomorfismos también. Bueno, si quieren pueden utilizar esto. Es como en 2 líneas se puede verificar que esto, por ejemplo, todavía es homomorfismo. Y también hay un teorema de la clase de matemática estructural que dice que la composición o inversa de biyecciones es biyección. Se puede usar esto y el hecho que ser homomorfismo se preserva por composición. Pues, por ejemplo, si tengo phi1 compuesto con phi2 de, bueno, x por g, esto es phi1 de phi2 de x por g, lo hago aquí, esto es igual a phi1 por 2 de x por phi2 de g, porque phi2 es homomorfismo y phi1 es homomorfismo, entonces phi1 de phi2 de x por phi1 de phi2 de x. Eso es para decir que la composición de phi1 y phi2 es homomorfismo. ¿Ok? Y para la inversa se puede hacer la misma cosa, básicamente. En resumen, out de G, la colección de todos los automorfismos de G, es un subgrupo de S sub G. El grupo de todas las permutaciones de G. ¿Okay? Aquí puse un par de ejemplos. Analizamos el grupo abeliano de Z sobre 5Z con suma. Entonces, ok, si yo tengo phi de G en G, pues hicimos ejercicios así en la clase. Entonces, ya tenemos experiencia con esto. Entonces, no avancé. Perdón. Ahora sí. No se ve. Perdón. Estoy aquí en este ejemplo. Perdón. Estaba en mi propia cabeza pensando en esto. Entonces, si phi va de G en G, entonces phi se determina, ¿verdad? Por phi de, ok, puede ser 1, phi de 1. Entonces, perdón, ok, ese, y digamos que esto es un homomorfismo, porque G se genera por 1. Entonces, si yo tengo phi de 1 es igual a 0, entonces phi de n es igual a 0 para todo n. En ese caso, phi es homomorfismo, pero no es automorfismo, porque no es biyección. Y si phi de 1 barra es i para i en, ok, digamos, en 1, 2, 3, 4. Entonces, en ese caso sí va a ser un automorfismo. Entonces, en ese caso, phi de n barra siempre es igual a, digamos, n i barra para todo
en Z, ¿ok? Y entonces ahora el kernel de este phi, en este caso, el kernel de este phi son todos los n barra, tal que 5 divide a n por i, así. Y si lo pienso un poco, entonces si i está entre 1, 2, 3, 4, y no tiene factor en común con 5, y 5 es primo. Entonces, la única manera que pase esto es si n es múltiple de 5. Entonces, eso va a ser igual a, de hecho, 5z. O sea, el conjunto de múltiplos de 5. O, mejor dicho, todos los... sí, entonces todos los n para tales que 5 divide a n. Y esto es igual a solamente esto. ¿Ok? Y por lo tanto, pueden ver esto. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, en ese caso, phi es inyectiva, es inyectivo y sobreyectivo. Es automáticamente sobreyectivos porque G es finito. Phi va de G en G y phi es inyectivo, entonces también va a ser sobreyectivo. Entonces tenemos, hay 4 automorfismos de G. ¿Ok? Y bien, ups, perdón. Voy a mover esto. Ok, entonces son, bueno, los phi i de n cuadra es igual a n cuadra para i en 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál es la composición? Si tengo phi i compuesto con phi j de n cuadra es igual a phi i de nj cuadra y eso es igual a n por ij cuadra que es igual a phi de i por j de n. Así. Entonces tenemos que el grupo de automorfismos de G es isomorfo a este grupo, es isomorfo al grupo, digamos, Z sobre 5Z estrella con multiplicación. ¿Se acuerda? En la primera sección de la clase estudiamos eso. De hecho, las notaciones con X, perdón, es con X. Son los elementos de 5 sobre 5Z que tienen inversa y con multiplicación. ¿Okay? Es un grupo abeliano, pero corresponde a múltiplos y tiene 4 elementos. ¿Okay? Ok. Tomamos una pausa de 5 minutos para descansar. Y luego voy a seguir con otros ejemplos, como ese ejemplo de Z+. Si quiere pensar en ese ejemplo, entonces la pregunta va a ser cuál es el grupo out de G, y si quiere cuál es out de G. ¿Ok? Pues siempre se puede seguir agregando out así. Si quiere, piense en esto durante el descanso y supongo a las 3:17 puede seguir.